Water is one of the basic necessities for life to flourish. Without a river or a stream nearby, human settlements quickly need to move on. We are dependent on their clean water to drink, cook, and wash ourselves. But on the other side, often spit out black slurries covered in foam, full of trash and chemicals. This culture of waste and pollution is shared amongst almost all humans on the planet, and is leading to disease, death, and extinction in all living beings. At least that is one possible path. Carlos Gomez has dared to envision an alternative. A sanctuary where water is holy, clean, and the sustenance of life for an ever-growing ecosystem of humans, animals, and plants. This place is called Agua Santa, and during the last few years they have been able to foster an ecosystem, regenerating the local native forest, restoring a spring with drinkable water, and all this while cultivating produce that is sold as certified organic all over the world, with most of the agricultural inputs coming directly from this 14-hectare farm and its surroundings through various composting and biochar techniques. All the way to the end, we will be sharing the most effective techniques Carlos has used to achieve this. So let's start with getting properly oriented. What is Agua Santa? Agua Santa es un espacio rural en la vereda Santa Elena, en el municipio de Barichara, aquí en Colombia, en el que nos hemos propuesto consentir y retribuir a la naturaleza en las dimensiones posibles, de declarar unas áreas de bosque de reserva para su restauración, en una segunda medida regenerar las aguas y las fuentes de agua, devolverle la fertilidad a los suelos de una manera orgánica, regenerativa, y alrededor de esto crear un espacio para disfrute de la naturaleza con la inmensa reverencia y respeto por ella misma, para que pudiéramos convivir en el ánimo de poder imitar lo que la naturaleza nos ha propuesto. En Agua Santa nosotros consideramos que el mayor impacto que hemos logrado tener es regenerar el circuito y el ciclo completo del agua. Nosotros hemos aplicado técnicas como las zanjas de infiltración, como los trazos de los cultivos en curvas de nivel. Hemos aprendido de la construcción de arcos opuestos o arcos romanos para la restauración de microcuencas, la construcción de biolagos con diferentes estratificaciones de climas de acuerdo al trazo que se hace en la olla del plato de tierra. Nosotros tenemos mecanismos que hemos construido, desarrollado como conocimiento también del manejo de las aguas grises y negras. Construimos jardines y construimos riegos a partir de estas aguas servidas que no contaminan los espacios y no devuelven las aguas contaminadas a las microcuencas de los vecinos que siguen hacia abajo. Incredible amounts of work have gone into building this natural water management network, including using a spoon to slowly dig away earth, tracing the underground flow of the spring that now brings drinking water to 3 rural households in an area where even the municipal water coming out of the tap regularly looks like hot chocolate. But they didn't stop there. The next step was to breathe life back into the soil. En términos de la fertilidad de los suelos, hemos aprendido el manejo cultural de las labores de cobertura, la técnica de los abonos verdes, la técnica de las siembras entremezcladas, la manera de cultivar las plantas arbences propias de un lugar como cobertura. Hemos aprendido la técnica muy novedosa de diferentes técnicas de hornos cerrados, hornos de tierra, hornos abiertos, para la elaboración del biochar, que nos permite un manejo muy adecuado de carbón activado con microorganismos. Hemos aprendido la regeneración de suelos a partir de la reproducción de microorganismos con diferentes técnicas, desde el método Yadam, que también lo hemos estudiado, es decir, tradicional coreana, como también la escuela de la mierda de vaca de Jairo Restrepo, con quien hemos tomado muchos cursos. And the results are amazing. Hemos visto, hemos evidenciado muchas variedades de pájaros, loros, guacharacas, azulejos,
canarios, a la vez que una suficiente población de insectos, de una diversidad inmensa de insectos, zorros perrunos, zorros gatunos, una amplia variedad de serpientes. Hay boas constrictors, hay falsas corales, hay cazadoras verdes, marrones. Recientemente hicimos un avistamiento de una pareja de monos que ya han llegado hasta ese pequeño lugar. La agricultura orgánica y la agricultura regenerativa, en el caso de Aguasanta, demuestra que puede llegar a constituirse rápidamente en espacios rentables económicamente. En este momento, Aguasanta lleva sus limones a Holanda. En este momento, Aguasanta entrega su vainilla en París. En este momento, el laurel lo toman en Nueva York y el café es repartido en diferentes otros países. La cualidad de los procesos orgánicos regenerativos ya está siendo reconocida en el mundo. No solamente es una tendencia, ya es una certificación que permite tener precios diferenciados. El proyecto que tenemos en Aguasanta, como varios otros proyectos que hay en el territorio, en la región y que se reúnen en Suna, son proyectos innovadores porque la regeneración está construida desde esos extractos que hemos hecho de la ciencia y de la tecnología para hoy en día tener un cuerpo de formación técnica y científica que nos permite ir más adelante que la formación científica académica que todavía no las incluye. If you want to learn more in depth, Carlos and Aguasanta offer both the opportunity to do learning-oriented volunteering work as well as workshops through the Suna platform, where you can find all sorts of regenerative educational offerings here in Barichara, Colombia. Link is in the description. You will definitely be able to take part in some quite exciting work. Estamos con un muy ambicioso plan de restauración intencional provocada de los bosques nativos. Eso nos va a permitir sembrar árboles de diversos calados, al igual que nos va a servir para construir bosques comestibles, que lo que van a incrementar es además la biodiversidad animal en el espacio. Nuestro segundo gran propósito está en utilizar las aguas que ya logramos tener regeneradas, potables para consumo humano y animal. Queremos racionalizar mucho más el consumo de esa agua, estableciendo unos sistemas de riego que puedan verter aguas dosificadas para que todavía, como lo digo con un orgullo fundado, nosotros podamos, en lugar de ser consumidores de agua, continuar siendo recreadores de agua. En Aguasanta, para que los mismos productores de alimentos, nuestros vecinos agricultores, nuestros vecinos campesinos tradicionales, puedan empezar a replicar, como ya se han hecho, estas técnicas en diferentes predios para que esto vaya creciendo y de esa manera vivir ese inmenso placer que significa para nosotros el hecho de que un pequeño foco de regeneración de la vida sea lo que sirve para crecer en un territorio. Aguasanta is an incredible project based on lots of experiential learning to show us a path towards a better common future. I hope you feel as inspired as I do. Carlos, any last words? La sexta extinción masiva a la que nos estamos abocando, quedándonos sin agua porque la ensuciamos, sin alimentos porque los envenenamos, sin suelos porque les quitamos la fertilidad, sin bosques porque los talamos solamente para consumirlos, sin animales porque definimos que la cacería era necesaria y los que no, pues los matamos del miedo porque nos da miedo vivir con la naturaleza. Si nosotros no adoptamos como civilización, como seres individuales, a partir de este mismísimo instante, el cambio del detergente que estamos echando por las cañerías de nuestra casa y que va a parar a los ríos y al océano, el cambio de hábitos domésticos trascendentales, pero simples, estamos
siendo los responsables de acabar con la naturaleza. Pero el manejo del agua lo podemos hacer diferente. Los ríos no son caños. Las microcuencas no son alcantarillas. El mugre que producimos contaminando las aguas en nuestras casas, en nuestras residencias, en nuestras industrias, en nuestros espacios de vida, puede ser tratada y regenerada de una manera que se devuelva al medio ambiente y al vecindario aguas limpias.